Buenas tardes, mi nombre es Sara Joy Sánchez Andrade, mi matrícula es UVNL 009413. Este es el video para el producto integrador de la materia de Seminario de Titulación 1. Pues aquí tengo en mi libreta un borrador de lo que estuve haciendo con la investigación, una introducción. Pues en el presente proyecto que estuve realizando, trato de demostrar la brecha que hay entre las niñas que son víctimas de violencia sexual infantil y que desean abortar. Bueno, es parte de mi hipótesis también. Y en el trabajo estoy hablando desde lo general hasta lo particular, sobre el trabajo que tenemos que hacer, que aún hay mucho que hacer, que aún a pesar de que sí hay presupuesto para en contra de la violencia infantil en México, pues menos del 1% va hacia la violencia sexual y mucho menos va hacia aquellas niñas que quieren abortar. Realmente mi trabajo habla sobre las víctimas de violencia sexual infantil, más enfocándose sobre el aborto, que esto lo tomo ya que creo que no hay mucha información para que se pueda llegar a tomar la decisión de un aborto. Tanto a personas, a mujeres ya adultas o jóvenes mayores de edad, mucho menos hay información para las niñas, como qué problemas puede traer si abortan o no abortan, que no se da un trabajo ni médico, ni psicológico y jurídico de seguimiento para que ellas puedan llegar a tomar alguna decisión. En mi marco teórico, aquí lo tengo, ahí explico empezando sobre qué es realmente el maltrato infantil, según varias fuentes, según varios autores, en su mayoría autoras también, tanto de la UNICEF como de la UNAM también. Tomo citas de ahí de ellos y de ellas, yendo sobre estadísticas, qué tantas violaciones sexuales hay, lo que es el maltrato infantil primeramente, y luego cómo se define también a la violencia sexual infantil como un maltrato hacia los niños y a las niñas, sobre los derechos que tienen y qué acciones son las que se deben tomar. Me voy primero a nivel mundial con estadísticas, después a nivel nacional en México, ahí tomando autores y autoras más de origen mexicano, de la Universidad Autónoma de México, y por último llego hasta la Ciudad de México. Realmente la Ciudad de México porque aunque empecé la licenciatura en leyes en Monterrey, después me tuve que venir a la Ciudad de México a estudiar una segunda carrera, y pues es lo que tengo más cerca realmente, así que pues decidí que iba a tomar de la Ciudad de México, también porque hay más información que Nuevo León aún, así que explico ahí que al nivel nacional se han hecho uh, ciertas encuestas de parte de la UNICEF, de parte del gobierno en cuanto a las escuelas, y muestro ahí los resultados de estas encuestas, que en su mayoría las violaciones son ejecutadas por familiares de la víctima, en su mayoría por los padres, abuelos y maestros, en algún porcentaje también de parte de los mismos hermanos de las menores. Y también un poco de un testimonio sobre una niña en Jalapa, que fue lo que ocurrió, que tenía problemas, no se dio el seguimiento jurídico total y mucho menos pues para que pudiera llegar a tener un seguimiento médico, si ni siquiera le pudieron decir si era seguro o no era seguro que continuara con el embarazo, si es que ella lo quería. Creo que tendemos a que los menores de edad no puedan tener voz y voto cuando es una decisión muy importante que tienen que tomar ellos, y aún no tienen, creemos a veces que no tienen la capacidad completa de tomar decisiones. Yo creo que si las tienen a esa edad, una niña de 13 años que puede estar confundida, puede estar angustiada, puede estar asustada, y ni siquiera se le da un trato médico, mucho menos un psicológico, y en muy raros casos se le da un seguimiento jurídico realmente, que es algo que yo trato en mi planteamiento y en mi justificación, que no hay suficiente trabajo, otra vez, de seguimiento. Podemos verlo del lado psicológico, yo me enfoco más del lado médico,
para luego llegar a lo del aborto, y también en la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque en algunos estados de la República aún no es legal el aborto, y no es que puedan abortar de cualquier manera o porque se les dé, eh, simplemente porque lo quieran hacer, sino yo creo que si se les da un seguimiento psicológico y jurídico, y que ellas puedan llegar a tomar su propia decisión de que si ven que tal vez en cuanto a lo médico va a ser muy difícil para ellas llevar un aborto, llevar un embarazo a la edad de 9 12 13 años, eh, por sus estudios, por su economía, por diferentes situaciones, a veces quieren llegar a abortar, y a veces en su estado es aún ilegal el hacerlo. eh, y a veces ellas ni siquiera lo saben que lo pueden hacer o lo que no pueden hacer. Y ahí es donde yo justifico que no hay suficiente información jurídica para ellos, para ellas, no solamente en la Ciudad de México, donde el aborto, eh, pues sí, ya hemos visto lo que ha ocurrido, eh, sino que también en el país aún no hay mm, mucha información. Solamente lo vemos en las noticias como esta cuestión de las marchas, y creemos que eso es, que solamente es um, una revolución que se está haciendo, pero aún a pesar de las cosas negativas que podemos encontrar en estas marchas feministas que hay, creo que también hay muchas cosas positivas. Y vemos el caso como esta niña de Jalapa, que era necesario que abortara y no le permitieron, que es algo que yo pongo también en la hipótesis, que creo que hay muchas niñas que quisieran abortar, pero a veces ni siquiera saben lo que significa abortar, que no hay suficiente información, no hay un seguimiento psicológico, jurídico y médico, no hay presupuesto tampoco, no solamente para prevenir la violencia sexual, sino tampoco hay presupuesto para, vaya, crear clínicas de aborto o crear clínicas especializadas en estos casos. Y en mis resultados creo que aún aunque se diera un poco más de presupuesto para ello, se concientizara más, creo que aún estamos muy lejos de que se reduzca este tipo de violencia. Como conclusión, creo que es lo mismo de los resultados. Creo que lo que encontraría en mi investigación es de que aún falta demasiado para que la Ciudad de México que, y que el país puedan tener a más recursos, o que puedan brindar más ayuda para las niñas que son víctimas de violencia sexual, mucho más para los niños, ya que tenemos el estereotipo de que un niño no es violado, no sufre violencia sexual, y realmente sí lo hay. Eh, pues es también otra minoría en la cual hay, de la que aún así no hay mucho que se haya hablado aún por tabú. Y pues creo que eso sería la conclusión. Tal vez esta investigación ayude a dar a entender la brecha que aún hay. Y a brecha me refiero de que hay, creo, más ayuda todavía para las mayores de edad que quieren abortar. Y con las menores de edad todavía hay mucho trabajo por hacer realmente. Eh, por último, mi forma eh, de realizar mis cosas, de seguir adelante, pues creo que simplemente hay que hacer lo que se tiene que hacer, eh, pensando, analizando las situaciones, y simplemente hacerlo, porque si no, pues no podemos seguir. Y pues muchas gracias por su atención. Disculpen el video un poco largo, y gracias por todo su apoyo en este curso.